cuando tenemos una escena que es lo más parecida posible a nuestra referencia, podemos empezar a crear el material y tendremos una cierta seguridad de que lo que obtengamos en la escena 3D pues va a ser más o menos correcto. Vamos al editor de materiales y ahora lo que voy a hacer es quitar Metalness de momento. Nos quedamos con este Standard Surface y a partir de aquí es cuando vamos a empezar a trabajar en el material. Tenemos la referencia, tenemos nuestra vista en Active Shade, que es más o menos parecida a la referencia. Voy a ajustar un poco más el punto de vista de la cámara. Podemos ver el brazo completo, la mano, aquí también. Y el corte es por aquí, a la altura de la mitad más o menos del muslo. Con esto podemos empezar. ¿Y cómo vamos a empezar? Pues vamos a empezar diseñando, o más bien pensando en cómo vamos a diseñar este material. Este material, tenemos aquí dos materiales realmente, el rojo y el amarillo, que son muy parecidos o prácticamente el mismo material con algún cambio. Entonces tenemos que pensar en empezar a crear nuestro material de tal forma que creando uno, que podemos empezar por el de color rojo, creando el de color rojo nos resulte muy fácil convertir ese rojo en amarillo. Para ello lo que podemos hacer es crear capas, funcionar con capas. Y para trabajar con capas podemos utilizar el nodo Layer RGB que tenemos por aquí. Aquí está, Layer RGBA. Vamos a trabajar con este nodo y aquí vamos a poner las diferentes capas. Una capa va a ser el color, va a ser la primera capa. Recordad que la primera capa es la que está abajo del todo. Por lo tanto, aquí pondremos el color. Y después iremos añadiendo capas de suciedad. Esas capas de suciedad las podéis encontrar. Hay un montón de sitios en internet donde podéis buscar. Pero si hacéis una búsqueda con Dirt Maps, encontraréis un montón de imágenes que nos permiten añadir suciedad. Son este tipo de imágenes. La suciedad estaría en color blanco sobre el fondo negro. Todo este tipo, pues aquí tenéis manchas, diferentes patrones. Todas estas capas, todas estas imágenes nos sirven para añadir suciedad a nuestros materiales. Lo que os recomiendo que hagáis es que os descarguéis todas las que podáis, las que las vayáis probando y las que mejor funcionen, pues esas las guardáis para ir creando una librería de mapas de suciedad. Porque es importante tener una buena librería de mapas de suciedad para dar realismo a nuestros materiales. Por tanto, vamos a empezar. Vamos a crear primero la capa de color. Para crear un color, sencillamente podemos utilizar un nodo flat. Este nodo nos da un color y nada más. Este nodo flat lo conectamos a la primera capa del nodo layer. Sería el input 1. Input 1 lo tenemos aquí. Este va a ser el color. Renombramos la capa. Y esta capa layer tiene que ir a el color base del material estándar.
base color. Ahora, el color de la armadura va a venir definido por este nodo flat a través del nodo layer. Vamos al nodo flat y le damos el color que más se parezca a nuestra referencia, que podría estar más o menos por aquí, quizá un poco menos de azul. Y un poco más de rojo. Más o menos por aquí podría ser, ¿verdad? Este podría ser aproximadamente el color que estamos buscando. Siempre podemos retocarlo más adelante cuando empecemos a añadir capas. Podemos siempre volver a esta capa flat y ajustar el color. Una vez que tenemos el color en la capa layer conectada a base color, podemos empezar a añadir suciedad a este color. Vamos a empezar añadiendo esta suciedad aquí, que parece que es como polvo. Para eso pues podemos utilizar uno de los mapas que hayamos descargado. Aquí tengo algunos. Tengo este dirt. Perdón, este dust. Podéis ver aquí el efecto. Lo tengo sobre fondo blanco y sobre fondo negro. Aquí tengo dust con algunos arañazos. Y aquí tengo marcas de huellas dactilares, o sea, fingerprints. Marcas de manos. Y lo mismo sobre fondo blanco. Vamos a empezar con dust. Vamos a añadir este dust. Lo único que hay que hacer es arrastrar el bitmap desde el Explorer de Windows hasta nuestro editor de materiales y automáticamente nos crea ese nodo bitmap. Este nodo bitmap podría ser también un nodo image de Arnold. Podemos utilizar cualquiera de los dos. Si en lugar de bitmap queremos utilizar image, arrastramos este nodo image y aquí donde pone file name buscamos el bitmap que acabamos de cargar. Images dirt dust. Sería exactamente lo mismo este bitmap que este image. Este bitmap que contiene el mapa de suciedad dust lo conectamos en la capa, en el input 2 de layer, de este nodo layer. Input 2. Para ver algo tendríamos que cambiar la operación aquí. Normalmente con fondo negro la operación que suele funcionar bien es screen, aquí. Y ahora podemos intentar ver, ahora ya se ve algo de suciedad por aquí. Podemos ver que acabamos de ensuciar esta armadura perfecta. Para verlo mejor, lo que podemos utilizar es un material Map to Material. Con este material, Map to Material, podemos ver directamente este bitmap en la armadura. Lo conecto aquí y esto lo asigno al objeto. Y así podemos ver mucho mejor lo que estamos haciendo. Porque vamos a tener que cambiar el tamaño de este polvo, de esta imagen. Para cambiar el tamaño de la imagen,
y hacerla muy pequeño porque estas motas de polvo son demasiado grandes para esta armadura. Tenemos que ajustar el tamaño del bitmap, tiene que estar ajustado al objeto. Y en este caso, este bitmap es demasiado grande. Como podéis ver aquí. Incluso me puedo acercar. Por ejemplo, a esta zona del hombro. Estamos viendo ahora esta zona de aquí. Y como podéis ver, hasta se pixela un poco, por lo tanto, tenemos que hacerlo más pequeño. Para hacerlo más pequeño, podemos ir a el nodo bitmap, al mismo nodo bitmap, doble clic, y en tiling podemos hacer que la imagen se repita varias veces. Con tiling igual a 1, pues la imagen está repetida una vez, o sea, ocupa todo el espacio V. Si ponemos 2, tendremos la imagen repetida 2 veces en el espacio V, en horizontal y en vertical. Entonces tendremos la imagen dentro del espacio V 4 veces. Y lo que conseguimos con eso es reducir el tamaño de lo que vemos. O sea, reducir el tamaño de lo que vemos aplicado. 2, quizá siga siendo demasiado grande. Vamos a probar con 4. Hay que poner la misma cantidad tanto en U como en V, porque si no, si dejamos por ejemplo aquí 1, lo que hacemos es deformar, es decir, se estaría repitiendo una vez en vertical y 4 veces en horizontal, y lo que haríamos sería deformar el bitmap, como podéis ver aquí, que se estira. Vamos a poner 4 por 4. Esto ya está mejor. Podemos ver claramente la suciedad y ya no son tan grandes las partículas de esa suciedad. Pero podemos probar también con 8 y ver qué pasa. Con 8 es incluso, sí, con 8 es mejor todavía. Podemos ver que ya esta suciedad que vemos aquí se parece bastante a esta suciedad que vemos aquí. Por lo tanto, el ganador es 8 en este tiling. De acuerdo. Pues ahora lo que podemos hacer es ver cómo queda la suciedad con el resto de capas del material. Y para eso lo que hago es volver a aplicar Standard Surface. Tenemos aplicado ahora Map to Material. Vuelvo a aplicar Standard Surface a la geometría. Y aquí podemos ver algo de suciedad por aquí, pero no se ve demasiado. Si queremos ver más, si nos interesa que se vea más la suciedad, lo que tenemos que hacer es aplicar un nodo de corrección de color a este bitmap. Y lo tenemos que aplicar entre el bitmap y el nodo layer. Vamos a Maps, Color Correct. Este Color Correct tendrá que ir desde... Bueno, podemos intentar incluso ponerlo encima de la conexión. Y hay que decirle por dónde queremos que entre. Tiene que entrar en Input. Por lo tanto, selecciono Input. Y como solamente tiene una salida, pues ella sabe que tiene que conectar la salida de Color Correct a el nodo Layer. Y ahora vamos a Color Correct. Doble clic. Y podemos tocar aquí estos parámetros para hacer que la suciedad se vea más o menos. Como tenemos un fondo negro, que es lo que desaparece, y lo que se ve es lo blanco que hay dentro del bitmap, si queremos que se vea más, pues podemos tocar, por ejemplo, gamma, y veis cómo se ve mucho más la suciedad al aumentar el gamma, porque las partes blancas son un poco más blancas. Estamos aumentando los valores de
de ese bitmap. Voy a alejarme un poco y le echamos un vistazo. Comparamos con la referencia y yo creo que 2 está bien. Esto 3 quizás sea demasiado. Aquí ya nos estamos pasando. Y 3.6 también es demasiado. Vamos a dejarlo de momento en 2 o 2.4. 2.4. Lo podemos dejar de momento ahí. Luego siempre podemos volver y retocarlo. Vamos a añadir otra capa de suciedad. Esta sería la capa Dust. Lo que voy a hacer es renombrar este bitmap. Este nodo bitmap lo vamos a llamar Dust. Y aquí ya hemos renombrado. No, todavía no hemos renombrado. Este es el color. Y este, el input 2, es Dust. Y hemos utilizado la operación Screen para mezclarlo con el color rojo que tenemos en el nodo Flat. Vamos a traernos ahora otra capa de suciedad, este Dust and Scratches. Lo arrastro al editor de materiales. Vamos a renombrarlo ya desde el principio. Dust and Scratches. Y este va a ir conectado a input 3. Input 3. Y ahora tenemos aquí, en input 3, renombramos Dust and Scratches. Dust and Scratches. Este sería nuestro input 3. Para verlo, para ver perfectamente cómo estamos aplicando este Dust and Scratches al objeto, volvemos a utilizar Map2Material, el nodo Map2Material. Lo conecto a Map2Material, este Dust and Scratches, y Map2Material lo aplico a la geometría. Y aquí podemos ver el efecto de este Dust and Scratches. También es demasiado grande, por lo tanto volvemos a abrir el bitmap y ajustamos el tiling a 8. Aquí ya lo podemos ver mejor. En 8 podría estar bien. Si le ponemos más quizás sea demasiado. O no, tampoco está mal. Tampoco está mal así. Podríamos vivir con con 12, 16. No. Es cuestión de gustos en este punto. Si queremos arañazos más grandes, lo dejamos en 8. Y si queremos arañazos más pequeños, pues lo podemos aumentar a 16 o incluso a 24. Y tendríamos pequeños arañazos y pequeñas partículas de polvo. Vamos a dejarlo en 8. Así. De acuerdo. Vuelvo a aplicar el Standard Surface, que de paso voy a renombrar para no olvidarlo. Esta va a ser la parte roja de la armadura. Y ahora estamos viendo Dust. Estamos viendo el color rojo. Estamos viendo Dust. Y estamos viendo Dust and Scratches.
Para ver solamente Dust and Scratches y poder verlo y poder ajustarlo, podemos ir a nuestro layer y desactivar temporalmente el input 2, haciendo clic en esta marquita de aquí. Desactivamos temporalmente el input 2, que sería la capa Dust, y nos quedamos con Dust and Scratches, que apenas tiene ningún efecto. Habrá que volver a hacer un color correct. Color correct. Si nos ahorramos un paso, si lo arrastramos directamente sobre la conexión, aquí, y le decimos que entre por input. Este color correct, doble clic, y vamos a tocar, igual que antes, gamma. Bueno, claro, no, perdón. No he ajustado la operación. Vamos a dejarlo en 1. Y voy a ajustar la operación de Dust and Scratches a Screen. Ahora ya podemos verlo mejor. Vuelvo a Color Correct y a Gamma. No, esto ya es demasiado. Vamos a acercarnos un poco. Y vamos a ver qué es lo que tenemos. Aquí podemos ver algunos arañazos, partículas de polvo. Bueno, no está mal. De lejos se ve menos, pero tampoco queremos que sea demasiado. Tiene que ser algo sutil. Podemos de todas formas hacer alguna prueba, aumentando gamma y el contraste. Si aumentáis gamma, lo que hacemos es subir los valores. Pero claro, si dejamos el contraste como estaba, el gris de esa imagen de Dust and Scratches nos afecta o sea, el fondo, que no era totalmente negro, nos afecta. Para bajar ese tono gris a negro y que funcione con el modo de mezcla, con la operación Screen, podemos aumentar el contraste. Aumentando el contraste, lo que obtenemos es más suciedad, o sea, que se vea mejor la suciedad. Vamos a poner 2.6 quizá. Esto quizá sea demasiado. 2.4. Así ya está un poco mejor. Vamos a probar con 3. Contraste. Vale, con 3 tenemos claros arañazos. Vemos perfectamente las partículas de polvo. Puede parecer mucho ahora, pero esto va a cambiar en cuanto apliquemos máscaras, porque no vamos a tener suciedad por toda la armadura. Vamos a aplicar máscaras de tal forma que la suciedad quede en algunas partes de la armadura. De momento lo vemos en todo y naturalmente quizás sea demasiado. Por lo tanto, cuando apliquemos las máscaras, la cosa cambiará. De momento lo vamos a dejar así. Voy al nodo layer y activo el input 2 que estaba desactivado para ver cómo quedan las dos capas de suciedad juntas. Bueno, pues está bastante sucio. Está bastante sucio de momento. No está mal. Quizás sea demasiado sucio, siempre podemos hacer ajustes, incluso podríamos venir al nodo layer y cambiar la opacidad, pero no vamos a hacerlo así, porque lo que vamos a utilizar es una máscara y este valor ya no va a tener efecto. Aquí podríamos tocar la opacidad de la capa de suciedad. En el momento en el que apliquemos una máscara, aquí
este valor no va a tener efecto, o sea que la forma de controlar la cantidad de suciedad va a ser con el nodo color correct. Bien, como se nos está acumulando mucha suciedad, lo que vamos a hacer es aplicar las máscaras. Vamos a aplicar la primera máscara. Las máscaras son las que creamos con la herramienta render, render surface map, que nos daba estas máscaras de dust map, density, cavity map y ambient occlusion. Esta, occlusion. No ambient occlusion, occlusion. Estos son los mapas que vamos a utilizar como máscara para hacer que toda esta suciedad se aplique solamente a algunas zonas. Por ejemplo, podemos empezar con Dust Map. Dust Map va a hacer que solamente se aplique la capa de suciedad a la que la apliquemos en las zonas blancas que veis aquí, que serían las zonas de los hombros, exactamente más o menos por donde está aplicado por donde tiene suciedad en nuestra referencia. Por lo tanto, la arrastramos a nuestro editor de materiales y este Dust Map lo aplicamos como máscara o como modo de mezcla, o como máscara de mezcla en el input 2, que es el de nuestro Dust. Nuestro Dust va al input 2, pues la mezcla para ese Dust, o la máscara, lo pondremos en mix 2. Y veremos cómo desaparece. Bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a desactivar el 3, el input 3, que es Dust and Scratches, para ver solamente Dust. Ahora tenemos este resultado. Voy a hago una copia. Esto es una copia de lo que vemos aquí antes de aplicar la máscara. Ahora aplicamos la máscara a Mix 2 y lo que obtenemos es esto. Ahora tenemos esa suciedad que teníamos antes, solamente la vamos a ver en ciertas zonas. En estas zonas verticales no se va a ver nada, y en estas de arriba sí que lo vemos. Esto es lo que teníamos antes, con Dust por toda la armadura, y ahora solamente está aplicado en las zonas que nos interesan. Para la de arañazos, la de Dust and Scratches, la voy a volver a activar. La activo. Vemos arañazos por todas partes. Los arañazos se producen en las zonas de los objetos que están más expuestas. Las zonas que están menos expuestas recibirán menos cantidad de arañazos. Por lo tanto, podemos utilizar, en este caso, o bien Occlusion, donde las zonas expuestas están en blanco, o bien Cavity Map. Podemos probar con uno y con el otro. Vamos a probar con Cavity. Y creo que debería renombrar este bitmap. Lo voy a renombrar como Dust Map. Y este otro lo tengo que renombrar como Cavity Map. Este Cavity Map lo aplicamos al Mix 3, que es el correspondiente a Dust and Scratches. Mix 3. Y echamos un vistazo. Ahora tendremos los arañazos en las zonas expuestas y en zonas como, por ejemplo, esta zona de aquí donde no podría llegar a rozarse, pues no tendremos arañazos.
pero quizás sea incluso demasiado todavía. Bueno, no está mal. Siempre podemos ajustarlo más adelante. Vamos a añadir otro mapa de suciedad. Si vemos que es demasiado, siempre podemos desactivar alguno de los mapas o utilizar el nodo color correct para ajustarlo. Voy a ordenar esto un poco. Aquí tengo los mapas. Esto es un mapa. Esto es un mapa. Aquí tengo los nodos de corrección. Color correct. Aquí el layer. Y aquí los materiales. El Matput Material y Standard Surface. Este lo voy a poner por aquí arriba. Porque no tiene que ver ahora. De acuerdo. Este va aquí. Vale, tengo una columna con los color correct, otra con todos los bitmap. Aquí vamos a tener todos los layers y aquí los materiales. Añadimos otro. O podríamos probar a ver qué tal queda con Occlusion. Occlusion Map. Lo arrastro ahí. Lo voy a renombrar. Occlusion Map. Podemos probar a poner este Occlusion en el Mix 3 en lugar de Cavity y ver qué obtenemos. Voy a ponerlo en el Mix 3 y echamos un vistazo a ver si nos gusta más. Vamos a esperar a que termine. Bueno, es parecido, pero quizá un poco mejor, porque este Occlusion tiene zonas más grises y Cavity, bueno, también tiene zonas grises. Sí, pero me convence más Occlusion para este. Voy a dejar Occlusion aquí. Cavity lo voy a poner aquí de reserva para utilizarlo luego. Quizá los arañazos ahora se vean demasiado. Podemos ir a nuestro Color Correction, Color Correct, y podemos bajar Gamma a 1.6. Y ahora ya los arañazos son un poco más sutiles. Espero que no demasiado. Pero es que antes era demasiado. Vale, ahora está mejor. Es más sutil. Vemos aquí arañazos, aquí en el brazo. Bien. Podemos seguir añadiendo capas de suciedad. Tenemos por aquí un Fingerprints, que esta también es interesante, porque todo lo que tocamos, todos los objetos que tocamos van a quedar marcados con nuestras huellas. Fingerprints en el input 4. Voy a renombrar el nodo bitmap primero. Fingerprints. Y también voy a renombrar en el layer, en el nodo layer, la capa. Esto es Dust and Scratches. Aquí en el input 4. Fingerprints. Para verlo, exactamente igual que hemos hecho con todos, lo voy a conectar con Map to Material y Map to Material a la geometría.
Aquí podemos ver que es demasiado grande, extremadamente grande. Por lo tanto, hay que reducir el tamaño con tiling. Quizá 8 nos funcione otra vez. Ahora podemos ver las huellas de los dedos y esto sí que podemos decir, vale, pues un dedo puede ser así de grande o no puede serlo. Vamos a ver, aquí tenemos una mano. Yo creo que sí. Que este podría ser el tamaño. Aproximadamente una mano puede ser así de grande. Aunque quizás sea no, quizás haya quedado un poco pequeño. Probemos con 6. Vale, esto ya está mejor. Esto ya está bastante mejor. Ok, pues ya hemos ajustado el tamaño. Podemos volver a aplicar Standard Surface a nuestra geometría. Voy al nodo Layer, ajustamos la operación de mezcla a Screen. Podéis probar todas y os quedáis con la que más os guste, pero Screen suele funcionar. Si queremos ver solamente fingerprints, lo que hay que hacer es desactivar, bueno, primero, sí, lo que hay que hacer es desactivar el resto, desactivo Dust and Scratches y desactivo Dust. Y nos quedamos solamente con fingerprints, que como veis habrá que aplicarle un color correct, porque apenas se ven. Vamos a fingerprints, que es este, arrastro un color correct sobre la conexión. Quiero que entre por el slot input y ese ya está conectado. Y ahora en color correct, ajustamos el gamma a 2, ahí ya podemos ver más huellas y subimos un poco el contraste. No tanto. 1.2. Vamos a probar con la exposición también. Con la exposición aún podemos verlo más. Y en gamma, en lugar de 2, 1.4, 1.6, no, 1.8, no, vamos a poner 3, vale, quizá sea demasiado. 2, gamma 2, exposición 1.4, así lo dejo en 1 y el contraste lo podemos dejar por ahí. La exposición y gamma 1.8, quizá un poco mejor. Vale, este sería nuestro fingerprints. Aquí podemos ver claramente como si alguien hubiese agarrado a este personaje por el brazo y ha dejado ahí todas sus huellas. Esto también lo podemos mezclar. Perdón, esto también podemos utilizar un modo de mezcla. Un modo de mezcla, no, una máscara. Vamos a probar con este cavity que tenemos aquí abandonado. Podemos probar a ver qué tal queda. Cavity al mix 4. Bien. Otra cosa que podemos hacer es utilizar los modos de mezcla, perdón, las máscaras invertidas.
para invertir esta máscara, tenemos varias opciones. Podríamos venir aquí a Output y darle a clic en Invert, y lo que obtendríamos sería el inverso de este. O sea, lo que es blanco sería negro, lo que es negro sería blanco. Podemos verlo quizá si lo conecto a este Map to Material. Aquí lo tenemos, las partes negras y las partes blancas. Si le doy a Invert aquí en Cavity, lo que es blanco se convierte en negro y lo que es negro se convierte en blanco. Podemos probar a invertirlo y ver qué resultado obtenemos con esta inversión. Ha desaparecido la marca de la mano aquí. Creo que no, creo que lo voy a dejar así. Sí, de momento lo vamos a dejar así. Y voy a activar el resto de capas de suciedad. Dust, Dust and Scratches y Fingerprints. Ya tenemos una armadura bastante sucia. Puede que demasiado. De hecho, voy a coger el Color Correct de Fingerprints y creo que voy a bajar un poco el gamma a 1.2. Quizás sea muy poco. 1.4. 6. Vale, 1.6 y el contraste 1.0. 8 o 1.12. Vale. Otra cosa que podemos hacer si no nos gusta cómo están distribuidas las manchas es utilizar dentro de cada nodo bitmap tenemos una especie de control sobre las Vs. Tenemos aquí un offset que nos permite desplazar el bitmap por el objeto. Entonces podemos cambiar el offset y hacer que las manchas caigan en sitios diferentes. Por ejemplo, aquí quizá esté un poco mejor así. De acuerdo. Con eso tendríamos la suciedad de esta parte de color rojo.